Bienvenidos a una clase con Vicky. Hoy vamos a hablar de la antigua civilización china. Nos daremos cuenta de su desarrollo, sus costumbres y algunas características muy importantes y trascendentales, además de sus creencias religiosas y la construcción de la Gran Muralla. Bienvenidos a una clase con Vicky, hoy aprendiendo un poco más de historia de la humanidad. China es enorme, solo basta con ver un mapa para darse cuenta de la inmensa extensión territorial que abarca. Es casi medio continente. Una gran variedad de climas y relieves están presentes en el territorio. Pensar en el antiguo imperio chino es remontarse a una de las culturas de mayor trayectoria a nivel mundial. Su historia es tan importante que ha influido en gran manera en la cultura de todo el continente asiático, dejando un valioso legado en ámbitos de gran peso como el arte, el lenguaje y la religión. Etapas de la historia del antiguo imperio chino. La historia de este imperio milenario se ha dividido en 3 etapas, las cuales son: Imperio temprano. Este periodo comenzó en el año 221 a.C., cuando a partir del gobierno de Qin Shi Huang, China es unificada después de más de 500 años de guerras. El primer cambio que Qin logra en China es el de cambiar el estilo de gobierno. Establece un imperio centralizado y el poder estaba en una sola figura, el emperador. Durante esta etapa, además, se lograron varios logros como la estandarización de la forma de escritura del idioma, las unidades monetarias y de medida. Debido a que el imperio había sido estructurado en 36 diferentes provincias, se creó un sistema de comunicación entre cada una de estas regiones, que les permitiría ser dependientes la una de la otra. Adicionalmente, se redactó un conjunto medio del cual toda la nación se regiría y se comenzó la construcción de la monumental Gran Muralla. Imperio Medio. Este periodo va desde el año 589 d.C. y se le conoce como la Edad de Oro. Durante este periodo gobernaron las dinastías Sui, la dinastía Tang y Song, cuyos mandatos se abocaron a las grandes edificaciones a nivel público y a los avances religiosos, culturales, económicos y tecnológicos. No obstante, para el año 1279, el territorio chino fue invadido por el ejército mongol. Y, finalmente, el Imperio Tardío. Este capítulo de la historia del Imperio Chino abarca un total de 544 años, desde 1368 a 1912. Comienza la conclusión de la influencia de los mongoles en China y finaliza con la formación de China como república. Es de destacar que durante estos periodos las dinastías que gobernaron fueron la Yuan, la dinastía Ming y la dinastía Qing. Religión del antiguo imperio chino. La religión durante este periodo en China estuvo caracterizada por el politeísmo. Los chinos creían que las acciones de los dioses se percibían por las manifestaciones naturales que ocurrían. Por ejemplo, si ocurrían inundaciones, sequías u otras catástrofes, las traducían como una señal divina de rechazo hacia el actual emperador, por lo que éste debía ser depuesto. Además, en su religión estaban envueltos los ritos de chamanes y brujos, así como también la devoción a sus antepasados y la veneración al sol y la luna. Primer religión, el budismo. Esta religión se basa en los principios que había enseñado Buda desde el siglo VI a.C. Aunque era una religión que venía de la India, la ruta de la seda y el paso de los monjes chinos por esta región permitió la propagación de sus creencias. El budismo tiene a la reencarnación como principal creencia, siendo el karma y el nirvana 2 conceptos importantes en su práctica. Segunda religión, el taoísmo. Esta religión comenzó su auge alrededor del siglo II después de Cristo, siendo Lao Tse su fundador. Mediante sus creencias buscan un sentido de satisfacción y armonía plena parecida a la inmortalidad. Más que considerarse una religión, fue vista como una manera filosófica de ver la vida por sus teorías del proceso personal y social.
Y en tercer lugar, el confucianismo. Hacia el siglo VII se le conoció como la religión predominante del Imperio chino. Se basa en el conjunto de preceptos para la vida en el que la conducta del hombre debe ir en conformidad con el mismo orden de la naturaleza, crear el caos. La metafísica, la veneración de los muertos y las costumbres durante el entierro son importantes en esta religión. Organización social del antiguo Imperio chino. La sociedad china durante este periodo estaba organizada en jerarquías. Era muy importante establecer el grado social en el que se hallaba cada ciudadano para tratarlo y respetarlo. El orden se establecía de la siguiente manera. En primer lugar, el emperador era la figura con mayor jerarquía del imperio y se creía que había sido elegido por los dioses. En segundo lugar se encontraban los terratenientes y militares. Eran quienes poseían grandes extensiones de tierra y eran amos de muchos esclavos. En el caso de los militares, este grupo estaba compuesto por rango que tenían la potestad de liderar a los miembros del ejército. En tercer lugar, los mandarines. Era un grupo compuesto por los miembros de confianza del emperador, actuaban como funcionarios del imperio. En cuarto lugar, los campesinos, que eran trabajadores de la tierra quienes estaban sujetos a los terratenientes. Y en el último lugar se encontraban los esclavos. Eran servidores comunes quienes ocupaban el último escalafón social del imperio. Construcción de la Gran Muralla China. La construcción de aproximadamente 21.200 kilómetros de fortaleza abarcó 5 distintas dinastías del Imperio chino. El objetivo que se persiguió al construirla fue proteger a la nación de sus vecinos enemigos, como por ejemplo el ejército mongol. Antes de comenzar su construcción, varios grupos independientes de China habían construido muros que les daban protección de sus enemigos. Sin embargo, al ocurrir la unificación del país como un solo imperio de Qin Shi Huang, se emitió la orden de extender y conectar los muros ya existentes para fortalecer las defensas. Más tarde, en el año 129 a.C., el emperador Udi extendió la muralla, construyendo el tramo que se conocía como la Ruta de la Seda, añadiendo un total de 400 kilómetros a la obra. Después de este gran esfuerzo, pasaron más de 1000 años en los que la obra de construcción estuvo detenida. Se reanudó en el año de 1449 por parte de la dinastía Ming. La construcción de la muralla se fortaleció con el uso de piedras y ladrillos para los tramos nuevos. En el caso de los tramos que aún prevalecían, fueron reparados y reforzados. Su construcción fue interrumpida cuando la dinastía Qing comenzó el gobierno del imperio, pues Mongolia llegó a ser parte de China y ya no se consideraba necesaria la protección al eje norte del país. Aportes del antiguo imperio chino a los tiempos modernos. La brújula. En sus primeros modelos se colocaba un trozo de metal con una cucharilla del mismo material en el centro. La punta de esta marcaba la posición del sur, no el norte. Se manejaba con fines esotéricos como la predicción del futuro en vez de usarse como guía de navegación. El papel. Para su elaboración se usaba la corteza de los árboles de bambú y morera. Se extraían sus fibras en finas tiras, las cuales se fusionaban con agua. A continuación se construía un molde de madera que tenía una red tejida en el fondo. Allí se vaciaba la mezcla y se dejaba al sol para que se secara. La imprenta. Las primeras consistieron en timbres personales que se empleaban para identificar escritos importantes como títulos y cartas. Luego se utilizaron sellos más amplios para imprimir papel moneda, naipes, calendarios y libros. Chicos, hoy luego de haber visto todo esto en relación a la antigua civilización china, los espero en un próximo capítulo, hablando de cultura, de diversidad y algunas costumbres de algunos pueblos. ¡Hasta pronto!